Estás escuchando Cara a Cara, la revista femenina más completa de radio. Continuamos. Bueno, vamos a continuar con el ingeniero Jesús Topete. Estamos hablando sobre emociones. Emociones. Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos aprendido con la parte de las emociones? Hemos aprendido a negarlas. A negarlas. ¿Verdad? ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Verdad? Hemos aprendido a ignorarlas. Lo que te comentaba hace rato, ¿no? Oye, discúlpame porque te ofendí en esto. No pasa nada. Pero por dentro estoy muy mal, ¿no? Entonces, las estoy negando, las estoy omitiendo, ignorando, ¿verdad? Y hay gente también que tiene la contraparte, que es sobreactúa una situación. Es cuando decimos, oye, le pones mucha crema a tus tacos, ¿no? ¿Verdad? O sea, de cualquier cosita hacemos grande todo, ¿no? Y hacemos todo un show, una telenovela, el mundo se acabó, lo volvemos a construir, ¿verdad? Entonces, o sea, los dos extremos tenemos, es una cuestión que hemos aprendido, o las omitimos o las exageramos. Exageramos, exactamente. Bueno. Y la inteligencia emocional nos ayuda precisamente a gestionar todo esto. Ahora, no es algo nuevo en realidad. Si bien Daniel Goleman en los últimos años ha hecho bastantes estudios sobre esto, y por ahí hay algunos libros interesantes que es precisamente de inteligencia emocional, pero si nos remontamos a 2000, 2500 años hacia atrás, ya lo teníamos. Por ejemplo, Aristóteles decía, cualquiera se puede enojar, eso es fácil, ¿no? Pero enojarte con la persona correcta, en el momento correcto, en la medida correcta. ¿Eso decía Aristóteles? Eso decía Aristóteles, ¿no? Entonces, cualquiera se puede enojar, eso es fácil, dice, pero enojarte en la medida correcta, en el momento correcto, con la persona correcta, de la manera correcta y por las razones correctas, eso no es tan fácil, ¿no? Eso no cualquiera. ¿Sí? Y si nos vamos, por ejemplo, a los evangelios, hay una historia, un pasaje de los evangelios que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, y es una vez, y lo hemos escuchado por ahí más de una vez, ¿no? Llegan con Jesús y le dicen, maestro, ¿es lícito pagar los impuestos? Y eso era una trampa tremenda, ¿no? Porque si Jesús decía que sí, el impuesto, el pueblo de Israel, los judíos que estaban sometidos por Roma en ese momento, si decía que sí, se echaba a todos los judíos encima. Porque dice, oye, le estamos pagando al César con dinero de nosotros y nos está explotando, ¿no? Si decía que sí. Pero si decía que no, se echaba a todos los romanos encima, porque entonces estaba en contra del César, ¿no? Si contestaba sí o no, sí. Era una trampa. Y es uno de los evangelios muy conocidos. Sí. Y entonces Jesús dice, a ver, dame una moneda. Sí, y le dan la moneda y le dice, ¿de quién es la cara que aparece aquí en la moneda? Y es la famosa frase que conocemos muchos, que le dice, no, pues es el César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se saca un as de la manga ahí tremendo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el manejo de las emociones. O sea, tuvo que ver con la inteligencia. O sea, inteligencia para saber el manejo de los dos bandos en donde lo estaban pues cercando, ¿no? Que a veces nosotros no tenemos una respuesta. Una respuesta. ¿No? Entonces, a veces a la menor provocación nosotros explotamos, ¿no? En muchos de los casos. Y no se trata de eso. O sea, se trata precisamente de manejar. Por ejemplo, a ver, si hiciéramos una lista de las emociones que sentimos el día de hoy. Por ejemplo, si yo te preguntara, oye, Maribel, a ver, ¿qué es lo que sentiste hoy? Y pudieras decir, bueno, pues sentí tristeza, sentí alegría, y a lo mejor identificamos algún corajillo matutino que se avienta uno por ahí. Exactamente, ¿no? Entonces, que si los niños estuvieron listos o no, y esto y aquello, ¿no? ¿El estrés entra como emoción? Si no lo manejamos, sí. Si no lo manejamos, sí. Ahí te va. Si el estrés no lo podemos manejar, qué bueno. Aquí me llamó mucho la atención, ahorita al inicio me comentaste, esto lo voy a manejar en la sección de salud. Sí, yo quise meterlo en la sección de salud. Tiene que ver con salud. Por ejemplo, dices, oye, quien no dice las cosas engorda, ¿no? Sí, por ejemplo, me decías. Eso ya me la sé, por eso yo a mis hijos les digo, hablen, porque si no van a echar kilos, mejor echen palabras. Y entonces, si no puedo manejar las emociones y manejar, hay 4 emociones básicas, uno que es el enojo, el miedo,
la tristeza y la alegría. Son las básicas. Son las básicas. De ahí son como los pecados capitales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son las buenas. O sea, son las que deberíamos de tener así reconocidísimas y como que sus emociones. Exactamente. A ver, repítemelas, por favor, ingeniero. Sería el enojo. Enojo. Que también lo podemos manejar como ira, ¿no? Sería el enojo, el miedo, la tristeza y la alegría. Ok. Son 4 básicas. Ok. Si yo no sé manejar el enojo y tengo los dos polos opuestos, uno que me trago el enojo, como decimos coloquialmente, entonces, ¿qué me puede ocasionar? Pues me puede ocasionar que todo el día esté molesto, que a veces hay gente que dura semanas enojado, hay gente que dura 1 año o 2 años enojados con una persona por algo sin importancia. Eso me puede ocasionar problemas en el trabajo, en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, esposa, y me puede ocasionar problemas de salud. ¿Qué me puede ocasionar? Una úlcera, colitis, por ejemplo, que es cuando me hacen enojar, cuando ando muy tensionado y no puedo manejar el estrés. Si no sé manejar el estrés, si no le puedo dar salida a eso, tengo siempre un punto de choque. El punto de choque puede ser la boca del estómago, me puede dar úlcera, por ejemplo, me puede dar una colitis nerviosa, ando tenso en la parte de los hombros, por ejemplo, migraña, dolores de cabeza, porque ¿Nomás por el puro enojo? Por el puro enojo. Por el puro enojo. Por el puro enojo, porque no lo sé manejar. Cuando tengo presión externa y no la puedo manejar, que se manifiesta en estrés, pues se manifiestan mis puntos de choque, ¿no? Que son los que ya comentábamos ahorita. Es decir, no todas las personas van a desarrollarlos todos. No. Pero, por ejemplo, si una persona ahorita nos está escuchando y reconoce que todo el tiempo ha tenido colitis, todo el tiempo ha tenido gastritis, son personas que han tenido problemas de migraña, quiere decir que esa es la emoción que les ha costado trabajo, ¿cuál sería la palabra correcta? Procesar, reconocer. Gestionar, manejar. Gestionar. O sea, son los enojos, los corajes. Tiene que ver mucho con el enojo, ¿no? El hecho de no poderlo manejar, no manifestarlo en su momento. Hay una técnica que manejamos nosotros que se llama la técnica del volcán. La técnica del volcán. Técnica del volcán, y se las explico. Por ejemplo, un volcán, cuando el volcán tiene mucha presión, tiene que tener salida de toda esa presión y expresarlo de alguna manera. Ok. Y entonces el volcán empieza a aventar lo que conocemos como fumarolas. Antes de la lava y de todo eso, avienta las fumarolas. Cuando empieza a aventar las fumarolas, empieza a liberar estrés, tensión, presión y todo eso. Y empieza a tener a lo mejor algunas exhalaciones ya con lava y todo eso, pero generalmente no explota. De un día para otro, no explota en segundos antes de pasar por esos síntomas, ¿no? O por esas situaciones donde trata de liberar todo el estrés que trae, ¿sí? Bien, si nosotros aplicamos esa técnica en nuestra vida, por ejemplo, o sea, yo ando bien estresado, entonces tengo que identificar qué es lo que me está estresando. Para empezar. Identifico qué me estresa y trato de aplicar esa técnica liberando de alguna manera ese estrés que yo traigo. Pero sí pasa lo que te decía yo, Jesús, que hay gente que dice, yo traigo algo, pero ni siquiera, o sea, tan mal andamos en estos temas que no me alcanzo a dar cuenta que lo que traigo es enojo. O sea, porque si por ejemplo tú dices, yo me siento, ¿cómo te sientes? La clásica, pues bien. Y entonces llega una persona y tú dices, ya llegó fulanito de tal que me pone de malas. O sea, tienes un enojo, tienes un coraje con esa persona que no has podido gestionar. Me gustó la palabra. Exactamente, y qué bueno que tocas ese punto, porque muchos de los seres humanos se nos complica, somos una maraña que se nos complica manejar nuestras emociones. Primero identificarlas. O sea, lo primero es saber lo que está pasando, identificarlas. Sí, porque sucede lo que comentas. Dices, es que siento algo que no sé exactamente qué. O qué tienes, y en realidad a veces sí contestamos bien. Lo que pasa es que no sé qué tengo. ¿Verdad? Ya no sé qué pasa, me siento, ¿sabe qué modo decimos? ¿No? ¿Sabe qué modo me siento? Muy raro, muy así. Porque no aprendemos a identificarlas. Hay un ejercicio que sí se los dejaría a todas las personas que nos están escuchando, y es que a lo largo del día empecemos a identificar cómo nos sentimos. O sea, si sentimos tristeza, pues identificarla. Si sentimos coraje, si sentimos alegría, hay que identificarlas. Primero las básicas, ¿no? ¿Sale? O sea, empezamos con las básicas y a partir de ahí podemos empezar a trabajar con las otras. Así, básicas, por favor, chicas. Enojo,
miedo, tristeza y alegría. ¿Son las de la película de Disney? ¿O me faltan? Y ahorita platicamos de la película. Me faltan. Bueno, déjame hacer el corte, ingeniero Jesús. Vamos a hacer la pausa. En un momentito regresamos. Contáctanos en Facebook y hazte fan. Nos puedes encontrar como Maribelia Gallardo.